Buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar un tema que nos interesa mucho a todos los peruanos, en los inicios de la época republicana en el Perú. Todo empezó con estas palabras que siempre las tenemos grabadas. Desde este momento, el Perú es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de la causa que Dios defiende. Hace muchos años, el Perú y otros países de América formaban parte del virreinato del Perú. Estos países estaban gobernados por los españoles y queríamos realmente ser libres. Como todos ellos tenían el mismo sueño de la libertad, decidieron unirse y trabajar mucho para hacer realidad su ideal. Pero para poder hacerlo, todo grupo necesita un líder para poder ser dirigidos. Por ello buscaron un hombre que tuviera su mismo sueño. No tuvieron que buscar mucho, ya que había un valiente general argentino llamado Don José de San Martín, que hacía mucho tiempo soñaba con liberar a todos sus hermanos del poder español. Este noble general, con ayuda de muchos hombres, logró liberar a su patria, luego a Chile y enseguida a Perú. Así fue que en 1820 llega con su ejército a Paracas. En este lugar se establece y se pone en contacto con los jefes del ejército peruano. Cuando San Martín y nuestros compatriotas lograron nuestra independencia, sentían que algo nos faltaba. Ya éramos un pueblo libre, pero ¿cómo nos íbamos a diferenciar de los argentinos, de los chilenos? Entonces, el generalísimo don José de San Martín pensó que necesitábamos una bandera y unos colores que solo fueran nuestros. Una tarde, descansando en la bahía de Paracas, tuvo un sueño, que hacia el norte se elevaba un país libre, laborioso y patriota. Al despertar, vio volar una bandada de aves de alas rojas y pechos blancos, y de ellas se inspiró para crear la bandera del Perú. Jorge Basadre entonces denominó a esta época la época fundacional de la República, que ya lo dije anteriormente. Y así lucía el mapa del Perú. ¿Se dan cuenta que es distinto al de ahora? Porque en esa época el mapa de nuestro Perú solamente tenía 11 departamentos como integrantes de la naciente República del Perú. Ellos son Lima, La Costa, Huaylas, Tarma, Trujillo, Cusco, Arequipa, Huamanga, Huancavelica, Puno, Maitas y Quijos. Acá tenemos el mapa del Perú en la época de la República, en la naciente República del Perú. ¿Quién creó la República del Perú? Para el historiador Jorge Basadre, el punto de partida del nacimiento de la República del Perú es la instalación del primer Congreso Constituyente, que fue el 20 de septiembre de 1822. San Martín, tras proclamar la independencia del Perú en 1821, asumió el mando político militar de los departamentos libres del Perú. ¿Y qué significa república? La palabra república
alumnos, viene del latín república, que significa la cosa pública, lo público. En sentido amplio, es un sistema político que se fundamenta en el imperio de la ley, quiere decir en la Constitución, y la igualdad ante la ley como la forma de frenar los posibles abusos de las personas que tienen mayor poder del gobierno y de las mayorías con el propósito de proteger los derechos fundamentales y las libertades civiles de los ciudadanos. Quiere decir que era un momento en que defenderíamos nuestros derechos, que en este caso, cuando estábamos subyugados por los españoles, muchos de ellos pues no eran respetados. A su vez, la República escoge a quienes han de gobernar mediante la representación de toda su estructura con el derecho a voto, lo que ahora nosotros pues denominamos un país democrático. El Perú, en los momentos de la República, tenía límites territoriales, ¿verdad? La República heredó por actos solemnes de la población el territorio del virreinato del mismo nombre, como estaba constituido al producirse la independencia. Las fronteras de las nuevas repúblicas se establecieron con dos principios jurídicos: el uti possidetis, como poseen, así poseerán. Según este principio deberían mantenerse los límites del virreinales de 1810. Por lo tanto, el Perú tenía derecho a 8 intendencias: Trujillo, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Puno, Arequipa, Lima y Cusco. Además de las intendencias antes citadas, el territorio peruano también estuvo formado por Maynas, que había sido parte del virreinato de Nueva Granada, pero volvió al Perú en 1802. Y como estos se establecieron por dos acuerdos, ya hemos mencionado el uti possidetis, como poseen, así poseerán, y el segundo acuerdo era la libre determinación de los pueblos. Se respetó la voluntad de los pueblos de formar o pertenecer a algún estado por encima del uti possidetis. La provincia de Jaén juró su independencia por el Perú. Entonces se separó de la audiencia de Quito. De la misma manera, sobre la base de este principio, Guayaquil, que pertenecía al virreinato peruano, pasó a ser parte de la Gran Colombia. ¿Cuáles eran las características de la sociedad peruana en la época de la República? Pues había mucha diferenciación social basada en la procedencia étnica, la riqueza y el acceso a la educación. Las clases sociales fueron los blancos, mantuvieron la situación de la colonia. La aristocracia o nobleza perdieron sus títulos después de la legislación republicana. La clase media logró un ascenso social debido a la carrera militar o convirtiéndose en gamonales o latifundistas de la tierra de los indios. El pueblo, aquí está, estuvo formado por blancos sin títulos que durante la guerra estuvieron del lado de los patriotas. Su situación durante la época de la República no mejoró. El indio, que había sido protegido por las leyes de Indias por ser considerados vasallos del rey, en la República se estuvo más a la merced del blanco, debido a que se les permitió vender sus tierras, las que fueron adquiridas con artimañas por los blancos. Existió la esclavitud hasta la Revolución Liberal de Castilla en 1854. Los mestizos hicieron carrera militar alcanzando gran prestigio en la escena política: Santa Cruz, Agustín Gamarra, Ramón Castilla. Y aquí tenemos la pirámide social a inicios de la República. Recuerdan que estuvimos hablando de cómo fue el inicio de la República, desde el momento en que realmente el Perú pasaba a ser un país libre e independiente. Y aquí tenemos nuestra pirámide social. Arriba estaba la élite peruana, formada por criollos, ilustrados, hacendados, funcionarios. Luego teníamos a la clase media, los comerciantes y los militares. Y aquí, en la base, los sectores populares: artesanos, obreros, comerciantes callejeros, afrodescendientes, indígenas e inmigrantes.
¿Qué significa la República del Perú? República se refiere a la forma de gobierno que adoptó el país después de obtener su independencia de España en el año de 1821. La República del Perú se estableció como una nación independiente y soberana, con un sistema de gobierno basado en principios democráticos y republicanos. La república se refiere a un tipo de gobierno en el cual el poder emana del pueblo y es ejercido por representantes elegidos a través de elecciones. Quiere decir que somos un pueblo democrático. Este sistema implica la separación de los poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial, y la existencia de un marco legal que garantice los derechos y libertades de los ciudadanos. Aquí tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo, donde se encuentran nuestros congresistas, aquellos que hacen las leyes, y el poder judicial. Bien, y eso era la formación de la República desde 1821, cuando don José de San Martín proclamó la independencia del Perú. Y como sabemos, cuando somos una república democrática, pues nuestros gobernantes eran elegidos por voto. ¿Quién fue el primer presidente en la República Peruana? El 28 de febrero de 1823, alumnos, el Congreso nombró presidente a Riva Agüero, coronel de milicias y aristócrata criollo, conocido como conspirador patriota. Este episodio, llamado el Motín de Balconcillo, fue el primer golpe de Estado en Perú. Bien, queridos alumnos, gracias por su atención y espero hayamos podido entender y comprender un poco de los inicios de la República en nuestro Perú.